¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bienvenidos una vez más a este nuevo tutorial, ahora con las clases invertidas, el Flipped Classroom. Aquí tienen ustedes una nueva técnica, una nueva herramienta para que ustedes vean el conocimiento previo y cuando ya estemos en las clases, ustedes puedan desarrollar de una mejor manera a través del video tutorial el conocimiento y desarrollarlo en el aula de clase. Soy el licenciado Vicente Panchana, mi asignatura Matemáticas. Vamos a ver la clase de hoy, un tema muy importante. Ahí está, mi Vicente Panchana Vargas, mi correo vicentepanchana@educacion.gov.es. Las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Las destrezas, definir e identificar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, seno, coseno y tangente, para resolver numéricamente triángulos rectángulos. Otra destreza que ustedes van a adquirir, resolver y plantear problemas que involucren triángulos rectángulos en contextos reales e identificar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. Bien, todos sabemos lo que es un triángulo rectángulo, aquel que está formado por un ángulo recto. Si podemos observar aquí en el plano cartesiano, está el ángulo recto, formado por los ángulos agudos. Aquí hay un ángulo indicado de referencia, el ángulo alfa, ¿ya? Y este ángulo corresponde, este triángulo está formado por los lados y por los que se denominan catetos, además de la inclinación al punto de origen que viene a ser la hipotenusa. Aquí se definen muchas razones trigonométricas, dentro de las cuales tenemos las siguientes. La primera razón trigonométrica es la función seno. Si tomamos como referencia el ángulo alfa, siempre el cateto o lado que está al frente al ángulo viene a ser el cateto opuesto. En este caso sería el valor de y, de la ordenada. Y abajo, x, que sería la abscisa, sería el cateto adyacente. La inclinación, como digo, siempre el mayor lado, opuesto siempre también al ángulo recto, viene a ser la hipotenusa. Entonces, aquí están las definiciones que ustedes, en esta aula invertida, ustedes tienen que aprenderse estas definiciones y cuando ya vayamos a desarrollar en el salón de clase, ustedes ya tienen el conocimiento de lo que son las funciones trigonométricas. Una de las primeras funciones son seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos y, el cateto opuesto, frente al ángulo, y la hipotenusa, que es R. Coseno, cateto adyacente, X sobre R. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las otras funciones vienen a ser las inversas o recíprocas de cada una. Es decir, seno, su recíproca va a ser la función cosecante. Lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Siempre vamos a invertir la fracción. Y el valor, pues obviamente, sería R sobre Y. Coseno, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tangente va a ser el opuesto, cotangente sobre, que va a ser en este caso, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya, entonces ustedes aquí ya podemos identificar cateto opuesto, el valor de Y, cateto adyacente, el valor de X, y la hipotenusa, el valor de R. Vamos a plantear esto de aquí en un ejercicio propuesto para determinar cada una de los valores de cada una de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Bien, tenemos ejercicio. Hallar el valor de todas las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Hallar el valor de todas las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde nos están dando uno de sus catetos, cateto siempre frente al ángulo agudo, y la hipotenusa que siempre está opuesto, en este caso, al ángulo recto. 12 centímetros. Me falta hallar el otro cateto. Ya, entonces yo para trabajar aquí vamos a irnos a la pizarra digital. Tengo aquí la pizarra digital para trabajar con las lápices. Y vamos a ir determinando cada uno de los valores. Bien, entonces tenemos, si le vamos a dar aquí valores
a cada uno de los lados. En este caso, vamos a poner que este sería uno de sus catetos. Vamos a ponerle C. Este es A. Y el de aquí, el ángulo, estamos hablando de los ángulos, B. Y los otros vienen a ser los lados. Entonces vamos a encontrar este lado cateto, el cateto B. Cateto B. En este caso, el cateto B es el que vamos a encontrar la raíz cuadrada de la hipotenusa. Siempre nos decía Pitágoras que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado viene a ser igual a sus catetos al cuadrado. Pero en este caso vamos a encontrar un cateto. Entonces, el cateto al cuadrado viene a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Ya, entonces aquí vamos a representarlo mediante lo que ya es el teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa al cuadrado serían 12 al cuadrado, 12 al cuadrado, menos el otro lado que serían 9 al cuadrado, 9 al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a coger un poquito más grueso el lápiz para poder identificarlo mejor. Entonces, ahí tenemos 12 al cuadrado serían 144. 144. 9 al cuadrado, que serían 81. Ya, entonces ahí hemos desarrollado primero la hipotenusa. Siempre cuando vamos a encontrar un cateto, siempre la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que serían 9 al cuadrado, que serían 81. Ya, sacamos la diferencia, que en ese caso viene a ser 63. 63. 63, la raíz de 63. No vamos a hallar con decimales, sino más bien vamos a simplificar el 63. Vamos a descomponer el 63 en factores primos. Descomponemos el 63, sacamos la tercera 2, la tercera 1, sacamos la tercera 7. A ver, tercera 2, tercera 1, sacamos la tercera nuevamente 7. Y la séptima 1. ¿Ya? Bien. Ya, entonces, ¿para qué hacemos eso? Para poder simplificar los valores. Bueno, entonces este valor me quedaría, y séptima, séptima de 7, aquí me faltó poner en la séptima de 7, 1, pues no, ya. Entonces ahí tenemos bien, entonces aquí tenemos 3 al cuadrado por 7, que simplificados me serían 3 raíz cuadrada de 7, pues no. Entonces ponemos 3 raíz cuadrada de 7, que sería el valor de este cateto. ¿Ya? Listo. Y vamos a hallar todas las funciones trigonométricas. Identificamos siempre cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Como les digo, siempre tomando como referencia el ángulo que nos da, el cateto opuesto viene a ser el que está al frente. Entonces el opuesto viene a ser el de aquí, el 9. Entonces vamos a ponerle aquí opuesto. Opuesto. Cateto opuesto. Opuesto. ¿Ya? El cateto adyacente viene a ser el que está abajo y la hipotenusa, la de aquí, ¿no? Ya. Ya tenemos el opuesto. Entonces, cateto opuesto, 9 sobre 12. Opuesto sobre hipotenusa. Que esto lo podemos simplificar. Sacamos la tercera 3, la tercera 4. Entonces aquí me quedaría 3 cuartos. Su recíproca va a ser lo contrario. Su recíproca va a ser lo contrario. Entonces invertimos directamente, como ya tenemos el valor simplificado, 4 tercios. 4
tercios. El coseno adyacente sobre la hipotenusa. 3 raíz cuadrada de 7 sobre 12. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplificamos. Me quedaría la tercera 1, la tercera 4. Y ahí me quedaría entonces raíz de 7 sobre 4. Raíz de 7 sobre 4. ¿Ya? Si sacamos el secante, será lo contrario. Raíz de 4 sobre raíz de 7. 4 sobre raíz de 7. Que esto ya racionalizado, siempre tenemos que racionalizar la raíz. Cuando esté en el denominador, no podemos dejar una respuesta de esa manera. Entonces aquí me quedaría 4 raíz de 7. Es decir, multiplicamos tanto la raíz de 7 en el numerador como la raíz de 7 en el denominador. Entonces 7 por 7 es 69 y la raíz cuadrada de 49, perdón, y la raíz cuadrada de 49 serían 7. Ahí tenemos el valor. ¿Ya? Entonces ya estamos hallando la definición de cada función con su recíproca. Y la última sería la tangente que sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Serían 9 sobre 3 raíz cuadrada de 7. Bien, entonces aquí ya sacamos la tercera de 3, 1, la tercera de 9, 3. Entonces me quedaría 3 raíz cuadrada de 7, que racionalizado, como les dije, siempre hay que racionalizar cuando queda la raíz en el denominador, hay que racionalizar, y me quedaría en este caso la respuesta 3 raíz cuadrada de 7 sobre 7. Sobre 7. ¿Ya? Y la cotangente, que viene a ser lo contrario. Raíz de 7, siempre tomamos no la parte racionalizada, lo que está simplificado. Raíz de 7 sobre 3. Y ahí quedarían las 6 funciones trigonométricas aplicando cada una de sus respectivas definiciones. Ahora, estas funciones trigonométricas nosotros podemos aplicarla también en la vida cotidiana, en un problema trigonométrico. ¿Podemos aplicarla también? Por supuesto que sí. Entonces, la relación que tiene la matemática en el entorno, en la vida diaria, es muy importante, irla relacionando con la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver un ejercicio aplicativo con un problema de aplicación utilizando estas definiciones. A ver, funciones trigonométricas es un problema de aplicación. Para resolver un problema de aplicación van a seguirse los pasos siguientes. Se realiza un esquema del dibujo de la situación en el que muestra el triángulo rectángulo. Se busca la función trigonométrica que relaciona las medidas dadas con la incógnita. Se despeja la incógnita y se redacta la respuesta. Ejemplo. Una persona de 1,75 m de estatura observa un avión, como se muestra en la figura. ¿A qué altura aproximada con respecto al suelo se encuentra el avión? Tenemos, miren, la imagen. Aquí está la persona de 1,75 m, 1,75 metros de altura. Ya observa el avión. Al observar el avión, estamos hablando de un ángulo, en este caso el ángulo de elevación. La persona está abajo, la vista está abajo y está observando hacia arriba. Si la vista estuviera hacia abajo, ya no sería ángulo de elevación, sino un ángulo de depresión, porque la vista está hacia abajo. En este caso, la vista del observador está hacia arriba. Estamos hablando de un ángulo de elevación y ese ángulo de elevación es de 35 grados. La distancia horizontal con respecto al suelo serían de 200 metros y la altura es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a calcular la altura entonces. Altura matemáticamente siempre se la va a simbolizar con la letra H. Esto no conocemos, sería la incógnita. Altura.
¿Qué función trigonométrica que contenga, en este caso, la altura, que es el que vamos a hallar con referencia a este ángulo, sería un cateto, pues no? Al frente, siempre el que está al frente es el cateto opuesto. Entonces la altura viene a ser el cateto opuesto. ¿Y qué otro dato me da? Me da la parte de abajo, que serían otros los catetos. Sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica de seno, coseno o tangente podríamos aplicar aquí, chicos? ¿Qué función? Siempre cuando calculemos alturas, se aplica la función tangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ahí aplicamos la función tangente, tomando como referencia el ángulo de 35 grados, altura sobre 200, que es el valor horizontal o la distancia horizontal. Entonces vamos a ir despejando el valor. Si yo tengo aquí, tengo que despejar h, y tengo el valor aquí en el denominador 200, está dividiendo, pasa acá a multiplicar a la función tangente de 35 grados. Entonces me quedaría, ya despejando la incógnita h, 200 por tangente de 35 grados. Entonces multiplicamos 200, sacamos tangente de 35 grados en la calculadora, nos daría 0,70020. O si no, directamente ustedes, para que les hagan todo el valor completo, multiplican 200 por tangente de 35, nos daría el valor de 140,4. Aquí nos quedaría la respuesta. Tenemos que al final sumar la altura de la persona, la estatura de esta persona, 1,75 m, 1,75. Entonces, sumamos la altura, que es un equivalente, más la estatura de la persona, y ya tenemos la altura total, que serían 141,79 metros. Ya, y ahí quedaría la altura del avión hacia la superficie de la Tierra, hacia la superficie. Entonces, hemos aplicado una función trigonométrica en un ejercicio propuesto. Bien, jóvenes estudiantes, espero haber compartido con ustedes este tutorial de aula invertida para que ustedes tengan el conocimiento de la clase que vamos a ver en esta semana. Muy bien, me despido. Un abrazo fraterno para ustedes. Bendiciones.